Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos una compañía muy especial. Hoy vino a charlar con nosotros la doctora María Cecilia Fernández. Ella es abogada, y amiga. Ella representa el amparo colectivo de la escuela de mi hijo. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco por haber generado este espacio, porque muchas de las cosas que yo escucho que se hablan acá no se hablan en ninguna parte. Sí, Que todos sepamos cuántos somos los que pensamos igual, exacto. porque a veces nos hacen creer que somos poquitos, y la verdad es que somos muchos y cada vez más los que estamos en desacuerdo con un montón de cosas que pasan en la escuela en general también, ¿no? Pero en particular lo que nos reúne a nosotras, que es la jornada simple. Así que muchas gracias. No, no, al contrario, la agradecida soy yo. Se presentó un amparo el año pasado, un amparo colectivo, no uno, sino unos 20 en total, en septiembre del año pasado, pidiéndole a la justicia que detuviese, mientras se investigaba y mientras se evaluaba todo, detuviese el paso compulsivo de la escuela de jornada simple, como lo fue toda su vida, a jornada completa obligatoria. Han pasado unos cuantos meses. Bueno, al día de hoy no tenemos una respuesta todavía. Ya cambiamos 4 veces de juez en el juzgado que nos tocó. Entonces, más allá de que eso no es común, porque nunca me pasó tener 4 jueces en un expediente en tan poco tiempo, porque para un expediente judicial 8 meses no es mucho tiempo, 9, Sí, 10, no sé cuántos vamos ya, 10 meses. sí. No es tanto tiempo. Pero no es normal tener 4 jueces. Y tenemos a su vez otros intervinientes en el proceso, además de nosotros y el juez, que son el fiscal, que representa como al Estado, digamos, aparte el gobierno de la ciudad, que es el demandado, y el asesor tutelar. Ujú. En nuestro caso, el asesor tutelar tuvo una actuación bastante complicada, porque él se presenta en la escuela a hacer un reconocimiento de cómo estaba la situación, de cómo era el comedor, a hablar con las autoridades, habló con gente del gobierno que fue, y a nosotros nadie nos notificó que esa medida se iba a realizar. Ujú. Entonces, en un punto, uno siente que tiene un montón de frentes dentro del mismo expediente, y Sí. es bastante difícil trabajar así. Esto sí se da en los expedientes en general, en los que a mí me tocó trabajar en esta temática y otras vinculadas a educación en la ciudad. Sí. Eh, Hay veces que los asesores tutelares uno no sabe muy bien para qué lado están pateando. Uno entendería que, así como cuando a uno le llega una citación, si vos no te presentás, te vienen a buscar con un patrullero. Ahora, cuando uno es el que demanda al Estado, en este caso, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, preséntese y diga, denos explicaciones de la medida que tomó, que afectó a miles de chicos y sus familias. ¿Por qué el gobierno de la ciudad, en este caso, no tiene la misma obligación que tenemos los mortales? Digamos, no hay sanción, porque la gente no lo sabe. El gobierno de la ciudad no se ha presentado a dar explicaciones y a dar respuestas a los interrogantes que se presentan en el expediente. En verdad, la normativa dispone que sí tiene obligación de presentarse, que puede quedar rebelde, igual que nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando alguien no cumple, como vos decís, las herramientas que tenemos los que estamos del otro lado es pedirle al juez que aplique sanciones. En este caso hay unas sanciones que son sanciones económicas que se llaman astreintes y Ujú. que se disponen muchas veces en cabeza de los funcionarios sobre sus propios sueldos. Por ejemplo, en algunos expedientes de falta de vacantes, nosotros pedimos sanciones a la ministra de Educación porque no se contestaban los informes Ujú. y los jueces le impusieron multas sobre su sueldo. Pero ¿qué Ujú. pasa? En el año, si yo no recuerdo mal, 2017, se sancionó en la legislatura porteña una ley que dispuso que el gobierno de la ciudad podía apelar esas sanciones, con lo cual es lo mismo que no las tengas, ¿no es cierto? Entonces, esa suerte no la tenemos nosotros, ¿no? A nosotros siempre nos sancionan, siempre nos corren los plazos. Se pregunta si realmente está viviendo en un sistema democrático, Claro. porque vos acudís a la justicia cuando hay un hecho que considerás que es injusto, ¿no es cierto? Entonces te presentás allí.
Pero Sí. ¿qué sucede? Hay muchos jueces que han sido nombrados durante un determinado periodo. Ujú. Y las mayorías políticas que deciden sobre los nombramientos de esos jueces, hoy en día, por ejemplo, son las mismas en los tres poderes, es decir, la mayoría de legisladores en la legislatura es del mismo partido político que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez, la mayoría de los jueces del fuero en el que nosotros hacemos estas luchas fueron nombrados durante el periodo en el que estas dos mayorías, en el que estas dos fuerzas, digamos, estas dos partes de la democracia, que son el poder legislativo y el poder ejecutivo, Sí. son de la misma fuerza. Entonces uno que dice, tengo del otro lado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, Ujú. que pertenecen a la misma fuerza política. Con lo cual, ¿a dónde voy a quejarme? ¿Qué hago? Sí, 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 Es una situación de bastante desamparo. sí. Y esto nosotros lo fuimos notando con el tiempo. El sumum del escándalo en este punto fue un fallo judicial que fue hace 2 años del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso que los chicos de 45 días no tenían derecho a acceder a la educación inicial, es decir, al lactario. Y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires específicamente dice, si vos agarrás la ley, la Constitución y la lees, Sí. dice que a partir de los 45 días, la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de garantizar a los niños y niñas de la ciudad la educación. Mira, Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resuelve en contra de la letra de la ley que es clarísima. que en realidad el sistema judicial está hecho a medida de quien lo necesite para cubrirse la espalda. Entonces, es muy difícil de esta manera uno como ciudadano sentirse que está viviendo en un sistema democrático. Esa frase que dice, nosotros creemos que vivimos en democracia solo porque vamos a votar. Hay un sinfín Claro, de situaciones que se dan en la vida cotidiana del ciudadano que nos hacen, nos tendrían que sacudir para hacernos dar cuenta que nosotros no estamos viviendo en un sistema democrático. Entonces, sí, un poco hablar y explicar toda esta parte legal es porque la gente no sabe lo que está pasando en las escuelas públicas, en las escuelas primarias, también en las privadas, ¿eh? Pero quiero decir, a nivel educativo, en las escuelas primarias. sí. Me vienen a la memoria, bueno, los casos de tres cuestiones. El ataque a la jornada simple, Mm. que es en ese punto en el que yo empiezo a trabajar en esta temática, porque la escuela a la que mis hijos iban sufrió un ataque eh, en el 2016. Ah, mira, Y a partir de ahí, yo me involucro con esta temática, por ser una mamá afectada. claro. Yo no conocía los problemas de la escuela pública porque mis hijos iban a una escuela privada. En determinado momento, por cuestiones ideológicas, dije, bueno, si yo defiendo la escuela pública, la voy a defender desde adentro y cambié a mis 3 hijos a la escuela pública. Sí. Y a partir de ahí empecé a conocer todos los problemas que había. Nos dimos cuenta que había chicos en la escuela nuestra, muchos con certificado de discapacidad, Ujú. muchos que hacían actividades a contraturno, mis hijos, por ejemplo, que yo los saqué de la escuela privada por cuestiones ideológicas, también porque ellos se cansaban mucho de estar 8 horas. Si vos te pones a pensar, la jornada escolar está más pensada por la jornada laboral de los padres que por las Ah, necesidades de los niños, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, yo quería que coman conmigo en mi casa, que duerman la siesta, todo lo que hacía yo cuando era chica. Mm. Y bueno, y de la noche a la mañana me dicen que eso no, que por una decisión de un funcionario que yo ni sabía quién era y que nunca nos atendió porque pedimos una audiencia con él, se llamaba Bruno de apellido, esto iba a cambiar y bueno, ahí toda la comunidad educativa nos pusimos de acuerdo. Ese proceso judicial arrancó en el 2016 y tuvo sentencia hoy. Mirá vos. O sea que gracias a esa lucha hubo chicos que pudieron hacer toda su primaria, porque son 7 años que vinimos trabajando en ese juicio, Sí, eh, toda su primaria en jornada simple, lo que sí, ya para todas las familias que integramos ese amparo, que algunos egresaron, de hecho mis hijos ya egresaron hace un montón y yo seguí siendo la abogada del juicio, sí. la falta de escucha a las comunidades educativas es como el eje de todas las cuestiones en las que yo tuve que trabajar.
Nunca el gobierno se reúne con las familias antes de tomar una decisión. Claro. Nunca. O mandan una encuesta en un papel que es confusa, que no dice nada, que nadie está presente cuando hacen el conteo de los votos, no sabemos cómo salen las encuestas, tampoco hay una normativa que diga cuáles son las mayorías que se necesitan para que las decisiones sean válidas. Tendría que ser claramente propuesta como una encuesta, no un papelito que te mandan a través del cuaderno de comunicaciones. A nosotros, en nuestro caso, en el caso de nuestra escuela, ni siquiera fue una encuesta real, porque nos decían, bueno, a partir del año que viene la escuela va a ser de jornada completa. ¿Lo va a dejar al chico o se lo va a llevar, digamos? Esa Claro. era la pregunta que se nos hacía, ¿no? ¿Qué opina? No, nada. Bueno, en el caso de la jornada simple yo observo esto, una total falta de consideración a la elección de las familias sobre lo que quieren para su organización familiar, a las necesidades de muchos chicos que tienen terapias a contraturno. Eso es cruel. Sí. Yo considero que eso ya no es una cuestión ni de desinterés, eso es crueldad, porque no es que no saben. Sí. Hay un montón de chicos que tienen APNDs, maestros de apoyo, certificado de discapacidad, historias clínicas presentadas en la escuela. Hay dos cuestiones ahí. Si no saben, es un desastre. Y si saben y avanzan igual, también es un desastre. Entonces, ninguna de las dos maneras puede ser posible que exista. Sí. Los chicos con altas capacidades están en la misma situación. Claro. No hay una recepción escolar para los chicos con altas capacidades. Entonces tenés chicos que podrían desarrollarse muy bien en algún área específica, no está preparado el sistema para ellos tampoco. Exacto. Entonces, hay montones de problemas de los que no se habla. Y a mí me parece que, por eso este espacio me parece súper importante. El segundo eje, digamos, es que además de los chicos que sufren con todos estos cambios, porque si los pasan a jornada completa, después ellos se tienen que ir antes que los compañeros, se preguntan por qué los compañeros se quedan, por qué ellos se tienen que ir, o por qué llegan a la escuela y los compañeros ya estaban de antes. Es todo un desastre. Despiadado. Es despiadado. Las que más sufren, por lo menos en mi experiencia, son las mujeres. Porque hoy en día, todavía, somos las madres las que más nos ocupamos de cuidar a los chicos. Y en ese acompañamiento de los hijos, las madres van con la vida y la salud. Cuando un chico se queda sin vacante en la escuela, que esto es muy frecuente y que es algo de lo que no se habla mucho tampoco, la que se tiene que hacer cargo de ver cómo va a ser con el chico, generalmente es la mujer, es la madre, porque todavía seguimos estando a cargo de las tareas de cuidado. Entonces termina siendo también una cuestión de género. Hay todo un colectivo de personas que está detrás de los chicos que se perjudica enormemente cuando no entran a la escuela o les cambian de la noche a la mañana la organización familiar con cambios de jornada. Y otra cuestión que también veo que un poco, bueno, ya la introduje, es esta cuestión de la falta total de escucha y del cierre de grados. Hay grados que se cierran porque tienen pocos alumnos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos cerrás un grado, porque por ahí tiene pocos nenes, ese grado ya no va a existir más. Entonces, cuando se quieran anotar nuevos chicos, vos o no vas a tener ya más ese grado para ofrecer, o vas a tener un grado lleno de muchos nenes. Entonces renunciás a la educación individualizada. Las personas somos todas diferentes, no podemos tener grados de 40 chicos, de 35 chicos como está pasando. Si un grado tiene de pocos chicos, déjalo abierto que ya van a venir. Yo prefiero un grado de 5 alumnos y que se apliquen los recursos ahí que la calle llena de carteles de publicidad partidaria. O sea, prefiero que mis recursos como porteña mantengan los grados abiertos y con 3, 4, 5 nenes. No me importa que haya pocos nenes. Mejor para ellos. La maestra les va a saber hasta el grupo sanguíneo. Exactamente. No hay gasto en la educación, es inversión pura. Hoy los chicos no van a nada. Mira, yo trabajé, yo fui abogada de un grupo de trabajadores y trabajadoras, mayormente trabajadoras, del Hospital Ramos Mejía. Adentro del Hospital Ramos Mejía funcionaba un jardín, a donde los trabajadores llevaban a sus hijos, y lo bueno del jardín eran dos cosas. Primero, que tenía los mismos horarios que los turnos de trabajo de los médicos, de los técnicos. El jardín abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 6 de la tarde.
sí, Y además que estaba dentro del predio del hospital, con lo cual muchas mamás que volvían al trabajo a los 45 días del bebé, cuando se les terminaba la licencia, podían seguir dándoles la teta porque estaban por ahí a un pasillo de distancia de su hijo. qué O el lindo. bebé lloraba y la maestra le decía, che, venite, hacelo dormir y después volvés a tu puesto. La felicidad total, el sueño del pibe, ¿viste? Sí, Esto es una reivindicación histórica. En la ley de contrato de trabajo está previsto que tiene que haber guarderías en las fábricas. sí, Bueno, este grupo de gente en los años 80 consigue esto. En el año 2018, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decide cerrar este jardín sin ninguna explicación, sin nada. De pronto no aparecía en la inscripción online la sala de bebés. La gente se puso con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque muchos de los que habían elegido ir a trabajar a ese hospital lo habían hecho porque sabían que iban a poder ir con los bebés al laburo, sobre todo las madres. claro, Las que dimos la teta sabemos lo importante que es para nosotras y para los chicos, en claro. términos de salud física y mental. Logramos mantener abierto ese jardín un año y después, bueno, a las instancias superiores, en la instancia de apelación, los jueces decidieron que no, que era potestad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerrarlo y mandaron a toda esa gente a otra escuela que tenía que ser una escuela nueva para ofrecer más vacantes en la Comuna 3, mandaron a todos los alumnos del Jardín del Hospital Ramos Mejía a esa escuela nueva, con lo cual no generaron nuevas vacantes, sino que prácticamente coparon toda la escuela nueva y como quedaba 7 cuadras, ya muchas mamás no podían hacer lo que venían haciendo, que era dar la teta. Eso se terminó. Sí, sí, Y sí. ahí no se escuchó a nadie. Bueno, yo vi gente llorando, eh, revoleando cosas, todo lo que se te ocurra, porque te da una impotencia terrible. Sí. Es que cuando se meten con lo más Y preciado para nosotros, que son nuestros hijos, se meten con nosotros. Y uno no sabe hasta dónde es capaz de llegar. Vos te pones a mirar y en todo este relato que vos hacés de todas las distintas historias, lo que uno ve como denominador común, que es algo que se vino repitiendo en las entrevistas que vengo haciendo con distintas personas con las que vengo hablando, lo que nunca importaron fueron los chicos. El sistema educativo, digamos, tiene otros fines, pero el fin de la educación no es. Entonces, no, nos encontramos con un problema más grave que un mero problema administrativo. Entonces, hay un montón de historias para contar y seguramente tenés un montón más para contarnos. Nosotros tenemos que buscar la forma de revertirlo. Y yo creo que ese proceso de revertir un proceso tan nefasto y que lleva tantas décadas funcionando mal, haciéndose mal a propósito, eh, para eso necesitamos hacer un quiebre interior. Necesitamos rompernos de adentro para afuera y rearmarnos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se metan con los chicos. Se están metiendo con los chicos desde todo punto de vista, desde todos, desde todas las aristas y todos los ángulos que uno imagina y de los que no imagina también, se están metiendo con los chicos. Meterse con los chicos es meterse con el futuro de la humanidad y parece que entonces lo que están forjando es el fin de la humanidad, porque sin niños no hay futuro. Entonces, tenemos que entender que esto que estamos atravesando es una guerra. Estamos en guerra. En este momento el mundo está en guerra. Argentina está en guerra. No esperemos a que nos toquen la puerta para decirnos que este problema ahora es nuestro. Yo digo, siempre trato de enfocarme en todo este canal, en lo que es el sistema educativo. Lo que pasa que es muy, muy difícil porque en el sistema educativo se tocan muchos temas. Método de enseñanza, olvídate. Alimentación, olvídate. sí, Ideología de sí. género, podemos hablar de infinidad de cosas que son perversas. También tenemos que saber que todos podemos hacer algo. Ujú, Porque hay un punto en el que uno se pregunta, bueno, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué claro, puedo hacer? Y bueno, claro, habla. habla, Si vos no sé, si vos sabes hacer carteles, hace carteles. Si vos sabes hacer juicios, hace juicios. Si vos sí, sabes, no sé, sí, hace algo. eso, Todos podemos hacer algo. Yo rescato lo que vos decías hace un rato de se meten con los chicos y a nosotros nos sale la fiera interior. sí, Y es la historia argentina, digo yo, ¿no? Nunca cuentan con las madres.
Ujú, Las madres siempre vamos a ir mm, hasta el final. Y yo dije, bueno, yo sé hacer esto, así que sí, pongo esto al servicio de la comunidad. Yo estudié en la universidad pública. sí, A mí el pueblo me pagó la educación. ujú, Entonces, mi manera de devolver, la ujú, manera de devolver en servicio, para mí es esta, más allá de mi ideología cristiana, ¿no? Que uno sí, es para el servicio, sí, sí, es sí, en términos del servicio, la vida. Creo que todos tenemos posibilidades y habilidades para mejorar el mundo. Y tenemos la obligación de dejar un mundo mejor que el mundo que encontramos, exacto, aunque sea alrededor nuestro, en nuestro espacio pequeño, porque la sumatoria de cosas pequeñas hace cambios muy grandes. exacto, Y me parece que lo que hay que hacer es esto, es difundir, es hablar, es entrevistar, es generar conciencia. Lo exacto. que vos decías de la alimentación, no hay educación en términos de alimentación. Ay, no, Los chicos en la escuela no se lavan los dientes. sí, Hay chicos que solamente tienen acceso al arte, a la música, a la filosofía en la escuela. ujú, En sus casas no. Y exacto, hoy, por ejemplo, en el secundario, las materias de música y plástica son secundarias, son de segunda. Yo no digo de matemática, lengua, todas esas no sean importantes. sí, Pero música es importante, plástica es importante, historia sí, es importante porque los seres humanos somos entidades múltiples, es- profundas. exacto, Somos más profundos que una oficina. exacto, Pasamos por la escuela para aprender a trabajar. ujú, Y trabajar no es el fin del ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo. exacto, exactamente, Entonces, bueno, tus hijos tienen la suerte de que vos seguramente les das cosas para leer, les ujú, mostrás películas. Los míos también, sí, pero hay un montón que no. sí, Y eso a mí me parte el alma, sí, ¿viste? sí, Porque sí, la plata está, los recursos del Estado están, pero no sí. los usan para eso, no sé para qué los usan. Sí, sí, no, nunca lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es lo que vemos. Volvemos a lo mismo. No les importan los chicos. No les importa a nadie No, los chicos. Porque en todo este no. proceso hablábamos de las mujeres, ¿no? Las mujeres como madres. Eh, Hay un sinfín de mujeres en el medio en cada estadio de todas estas cosas que estamos nombrando. Yo apelo a todas esas mujeres que están escuchando, que no sigan mirando para otro lado porque tienen hijos a los costados que las están mirando. Yo apelo a esa conciencia de esas mujeres que participan en todos estos procesos nefastos. Y lo digo mirándolas a los ojos. Apelo a todas ustedes, como mujeres, como madres, como ciudadanas. No sigan dejando pasar esta situación que está aniquilando a los chicos. Sí, ¿que es exagerado? No, están aniquilando a los chicos y no se las vamos a hacer fácil. Piensen en los chicos. Si no les importan los hijos ajenos, piensen en los que tienen al lado de ustedes, que las están mirando. Y que algún día esos niños que tienen al lado van a ser adultos. Piensen en eso, que nunca es tarde para Claro, arrepentirse y para hacer las cosas bien. Quiero agradecerte profundamente este ratito que nos dedicaste a todos. Te agradezco con todo el corazón todo lo que haces por la escuela de mi hijo, por mi hijo y por miles de chicos. Te transformás en madre de miles de chicos. bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Sí, es así, es así. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y bueno, y ahí seguiremos dando batalla. Hay que dar la batalla. Un beso grande. Gracias, igualmente.